Oigan, nos fuimos en el verano de vacaciones y pues eso sí, las guerras no vacacionan. Hay conflictos, sigue el conflicto en Ucrania con la invasión rusa, seguro. Pero bueno, donde se puso más al rojo vivo fue en el Medio Oriente, en particular en Israel. Y yo diría, Mauricio Meshulam, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. En particular en la frontera norte de Israel con el Líbano, donde están el grupo de Hezbollah, apoyado por Irán. En fin, creo que más bien el tema es Irán-Israel. A eso voy, ¿no? Irán, Hezbollah, Israel. Digo, sí. También, por supuesto, está el tema de Gaza. Sí, claro, temas, claro. Eso sigue, ¿no? Decir que no por hablar de una cosa significa que perdemos el ojo de la otra. Claro. Pero sí, sí comprender que la dimensión de lo que pudo haber sucedido el domingo en la madrugada, este domingo, la madrugada, sábado en la noche, hora de México, era algo que no se ha visto en la región en las últimas décadas. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Recordemos que Israel tiene una dinámica desde hace muchos meses, incluso diría yo desde hace años, de lo que se conoce como un tit for tat, un golpe por golpe con Irán, con posiciones iraníes en Siria, con posiciones de Hezbollah, armamento que llega desde Irán hacia Hezbollah pasando por Siria. Esto precede al conflicto de Gaza de octubre del 2023. Correcto. En esta dinámica, Hezbollah empieza a atacar a Israel el 8 de octubre como una parte de su estrategia para sumarse al apoyo a Hamas y a la Yihad Islámica que estaban atacando a Israel en Gaza. Entonces, desde octubre a la fecha, vemos que este tit for tat se eleva a un nivel aún limitado, pero todos los días. O sea, estamos hablando que desde octubre a la fecha, todas las semanas hay 10, 20, 30 intercambios de fuego entre Hezbollah e Israel. Recordemos que Hezbollah es una milicia libanesa aliada de Irán, entrenada, armada, financiada por Irán. Que está en el Líbano, ¿no? Y es una estrategia de desgaste para asegurarse que Israel tenga su atención no solamente en Gaza, sino tenga que tener su atención en su frontera norte, desplazamiento de personas que viven en esa parte norte del país, una cantidad de aproximadamente 40-50 mil soldados movilizados israelíes en la zona desde octubre hasta la fecha. Pero el conflicto se había mantenido a un nivel limitado. A partir de que Israel estima que se están rompiendo las líneas rojas, en el momento concreto que Hezbollah lanza una andanada de misiles, mueren 12 jóvenes civiles en Israel. En ese momento, en una cancha de... Estaban jugando fútbol. Exacto. Dice Israel, esto ya rompió la línea roja. Además, hay mucha presión en Israel para responder con fuerza. Y entonces, ese mismo día, Israel lanza un ataque, no ese mismo día, unos días después, lanza un ataque en los suburbios de Beirut que asesinan al líder militar de Hezbollah. Estás hablando de la figura número 2 de esa organización. El número 2 es una posición muy importante. Y unas horas después, Israel mata al líder político de Hamas en Teherán. Sí, eso es increíble. En el corazón de Teherán. Se metieron hasta el corazón de Teherán y mataron al líder de Hamas. Al líder político de Hamas. Sí. Y esto en un mensaje de fuerza, en un mensaje que busca restaurar la ecuación disuasiva para Israel. Pero entonces, desde ese momento, que fue hace como un mes aproximadamente a la fecha, pues se ha especulado cuál podía haber sido la respuesta por parte de Irán, por parte de Hezbollah. Y no llegaba esta represalia. El cálculo es, si la represalia era de un tamaño tal que genera un daño importante en Israel, entonces Israel iba a responder también de manera desproporcionada, lo que iba a llevar a la región a una guerra la cual seguramente quedaría arrastrado Irán y posiblemente también incluso a Estados Unidos. Recuerdo que las aerolíneas dejaron de volar a Israel y a Beirut. Y ante la posibilidad de que empezara una guerra
de Israel con Hezbollah. Con Hezbollah y también, probablemente con Irán. Y probablemente con Irán. Así es. Estados Unidos desplaza 2 portaaviones y un submarino con capacidad de envío de misiles a la zona del Golfo de Omán, intentando también disuadir. Todo esto es la dinámica que venía sucediendo. Mientras tanto, ocurrían negociaciones para un cese al fuego en Gaza. Entonces, lo que se estaba estimando es que tanto Hezbollah como Irán estaban esperando a esas negociaciones y dependiendo si las negociaciones colapsaban, entonces iban a atacar a Israel. Lo que sucede el día sábado es que de una manera sorpresiva para nosotros, no para la inteligencia israelí, para nosotros, cuando la ronda de negociaciones iba a continuar el domingo en El Cairo, Hezbollah decide lanzar un ataque masivo en contra de Israel. Este ataque, en teoría, iba a incluir a miles de misiles. Recordemos que Hezbollah tiene un arsenal de 150,000 misiles, que incluye misiles balísticos, misiles crucero, incluye misiles de precisión, incluye obviamente misiles más pequeños y drones. Y lo que sucede es que la inteligencia israelí detecta actividad y detecta que esto va a suceder. Israel ataca primero, esto dice Israel obviamente, Hezbollah dice no es cierto, no atacaron primero, pero bueno, el caso es que Israel lanza un ataque utilizando a 100 aviones militares en lo que Israel dice son 6,000 posiciones de lanzamiento de misiles, evitando que la mayoría de estos misiles sean lanzados. Aún ¿Todo así, esto en el sur del Líbano? Todo esto es desde distintas partes del Líbano. O sea, no nada más del sur. O sea, desde distintas partes del Líbano. Muchos de estos lanzadores son móviles. Sí. Y esto sucede todo en la madrugada del domingo. Al final, Hezbollah consigue lanzar más de 300 misiles en contra de Israel. La gran mayoría son o detenidos o no generan daños mayores. Y por lo tanto la región respira un día más. ¿Por qué? En la medida en que esto no causa un daño mayor, olvídate si realmente era la intención o no era la intención de Hezbollah. Desde el momento en que no causa un daño mayor, entonces ya Israel no se ve obligado a responder de una manera desproporcionada y por lo tanto se estima que tanto Israel como Hezbollah han decidido desescalar la situación y regresar a la ecuación anterior del tit for tat. Pues muy buena noticia, ¿no? En realidad es una buena noticia con la siguiente salvedad. Hezbollah anuncia que esta es apenas la primera fase de su represalia por el asesinato de su líder militar. Número 1. Número 2, todavía estamos esperando a ver si Irán va a decidir vengar la muerte del líder político de Hamás, y no porque este líder político sea iraní, sino Ismail Haniyeh, sino porque estaba invitado por Teherán. Unas horas antes había estado con el ayatollah Ali Khamenei y había estado con el nuevo presidente, había sido invitado a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Pezeshkian. Entonces, en la medida en que Irán estime que tiene que responder, todavía la tensión puede continuar. Quizás Irán decida también optar por desescalar. Y aquí hay que entender que a pesar del enfrentamiento, ninguno de los tres actores, ni Irán, ni Hezbollah, ni Israel, desean una guerra mayor. Bueno, pues claro. No es algo conveniente. Me queda un minuto y me surge la duda porque pues Israel invadió Líbano para esto, ¿no? Y constantemente está atacando el Líbano. ¿Quién gobierna el Líbano? Es muy complejo. Al final, Líbano es un país. La última vez que vi, ¿no? No, es que es complejo. Mira, Hezbollah forma parte del gobierno libanés. Es un partido político que tiene un ala armada. Forma parte del parlamento en Líbano, pero no es el representante oficial de Líbano. Líbano tiene su propio ejército. Hezbollah también tiene, pues, su brazo armado, que es un ejército más poderoso que Líbano. Entonces, Líbano en este momento tiene un gobierno, tiene un gabinete muy débil, está pasando por una crisis económica enorme. La mayoría de la población del Líbano no desea entrar en una guerra con Israel porque esto de verdad va a generar todavía más crisis económica. Estamos hablando de niveles de inflación enormes, niveles de escasez de productos, crisis energética y falta de energía, crisis de electricidad. Hijo, yo recuerdo desde los años 80 el Líbano estaba en crisis, ¿no? Líbano que solían decir que era la Suiza del Medio Oriente. No, es una especie de crisis permanente, pero aquí lo que sucede es que dentro de todo este panorama, Hezbollah siente que necesita
asegurarse de que Israel no opere en Líbano con la flexibilidad y soltura de matarle a su número 2. Claro, totalmente. Entonces, este es básicamente el punto. Bueno, nos queda pendiente para la semana que entra entrarle al tema de Gaza. Sí, por supuesto. Y Ucrania, ¿qué está pasando? Ucrania. Resulta que Ucrania ya invadió Rusia, ¿no? Por Sí, lo sí, que sí, leí. también hay Entonces, que hablar de eso. Bueno, entonces sí está... hay mucho que comentar. Mucho que comentar. Y por no mencionar la situación electoral en Estados Unidos, ¿eh? Ah, no, bueno, pero eso estaremos todo aquí a noviembre analizando eso. Sin falta. Gracias, Muchísimas querido gracias, Mauricio. querido Leo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches.